La verdad, debo admitir que en ese momento sentí una gran nostalgia. Así, sin más, salí hacia la casa de mis padres. Al llegar a ella, mi madre me esperaba. Al verme, imaginé que le daría mucho gusto verme después de tanto tiempo. Pero lo que sucedió me sorprendió bastante, que sentí un enorme miedo. Pues al verme mi madre, solo puedo decir: santo cielo, mi hijo. Pero, ¿qué te pasó? Yo no sabía a qué se refería. Ella solamente se abalanzó sobre mí y me abrazó muy fuerte y me dijo: ay, mi hijo, ¿qué te está pasando? No me había dado cuenta que yo había bajado bastante de peso. Al entrar a la universidad pesaba cerca de 90 kilos. Ahora rondaba entre los 70. Al verme mi padre no dijo nada, pero yo sabía que él también notaba algo raro en mí. Solo se limitó a darme igual un enorme abrazo y decir que le daba gusto verme de nuevo. Mi madre ya me esperaba con una riquísima comida, de esas que no había tenido en mucho tiempo. Nos pusimos al corriente de todo. Le platiqué a mi madre de cómo me iba en la universidad, de mis amigos y de Clara. Al contarle cómo era mi relación con ella y cómo es que por ella es que no había regresado en más de 3 meses a la casa, mi madre inmediatamente puso una cara de preocupación, pero solo se limitó a escucharme y al terminar de hablar me dice: hijo, tengo que decirte que esa relación que tú tienes con esa tal Clara no es para nada bueno. Te lo digo porque lo sé. No me preguntes cómo lo sé, solo te digo que esa relación te está haciendo mucho daño. Hijo, date cuenta, mírate y ya no eres el mismo. Ya no tienes ese brillo en tus ojos como cuando me platicabas de lo que hacías por llamar la atención de la otra joven. Al contarle también cómo era la relación con su familia, mi madre no lo dudó más y al día siguiente me llevó con una amiga de mi abue. Esta señora se dedicaba a la brujería. Al llegar con esta señora, a la cual, por ser muy amiga de mi abue Sarita, también la llamaba así, abuela. Ella, al verme, inmediatamente se sorprendió y solo escuché decir: ¿quién desgraciado te está haciendo esto, mi hijo? Pues al parecer mi estado físico y mental no eran para nada buenos. Al leerme las cartas, mi abue Rosario, así se llamaba la amiga de mi abuela, ella me dice que una mujer con los rasgos similares a los de Clara me estaba haciendo una especie de trabajo de brujería para que me tuviera en ese estado y que solamente ella sea de mi interés. La abue Rosario me describió con santo y seña de cómo era mi relación con Clara. Me describió hasta el más mínimo detalle de ello. ¿Cómo era posible esto si nunca le había contado nada de la familia de Clara a mi abue Rosario? Ella me dice que el trabajo que me había hecho Clara era para quedarse conmigo, ya que le había dado celos de una amiga porque yo me había fijado en ella y no en Clara. En eso recordé mi relación con Alondra. Mi abue Rosario me dijo que Clara había jurado en que yo no me fijaría en otra mujer que no fuera ella, y que todo lo que pasaba era por causa de Clara y el trabajo que había realizado. Al contarle de lo que sucedía en la casa por las noches, era para que el trabajo que habían hecho siguiera funcionando. Ya no me acordaba de esos sucesos que estaban pasando por la noche. Al contarle lo que había visto una noche antes de regresar a la casa, me dice que al parecer la familia de Clara practicaba la brujería, pero no cualquier tipo de brujería. Más bien eran trabajos de hechicería y cábala, prácticas que van más allá de la simple brujería. Mi abue me decía que no era normal el
que mi relación con Alondra hubiera terminado y que el no darme cuenta sobre mi estado físico y mental, el que me alejara de mis amigos e incluso de mi misma familia, era por causa del trabajo que Clara me había realizado, ya que al parecer toda su familia se dedicaba a estas prácticas tan oscuras, y que lo que yo miraba por las noches era nada más y nada menos que su familia en forma de bolas de fuego o incluso en nahuales. Gracias a estas prácticas es que podía hacer ese tipo de cosas, ya que Clara me quería para ella a como diera lugar y no soportaba verme con Alondra. Su familia la apoyaba en eso. Era por esa razón que me trataban tan bien. Al escuchar esto me daba una enorme rabia cómo habían hecho esto conmigo. Me sentía manipulado y con una gran impotencia. Gracias a esa familia me había alejado de lo que más quería, que era Alondra. Ahora entendía todo lo que mis amigos e incluso Alondra me había dicho. En ese momento quería salir e ir a buscar a Clara para reclamarle por qué había hecho eso conmigo, pero mi abue Rosario me dijo que me tranquilizara, que con la cabeza fría pensaría mejor las cosas. Me dijo algo que me hizo por deshacerme en llanto. Al parecer mi abue Sarita le había encargado a mi abue Rosario que me cuidara. Le había encargado mucho mi seguridad, mi abue siempre cuidándome desde donde esté ahora. Mi abue Rosario me dijo que para deshacer ese trabajo era algo muy difícil y que teníamos que hacerlo antes de que pasara más tiempo y el trabajo aumentara de fuerza, ya que lo que habían hecho para que me fuera tan mal en la vida, que sintiera que la única manera de sentirme bien fuera estando con Clara. Ahora entendía por qué ya nada me salía bien. Mi salud, estado de ánimo, mis calificaciones, mis amigos y sobre todo Alondra, nada estaba bien. Mi abue me dijo que para revertir el trabajo no tenía que contarle nada a Clara y que debía seguir como si nada pasara, para que no sospechara de que ya habíamos descubierto sus intenciones. Mi abue me dijo que para revertir ese trabajo se tenía que hacer en una noche, que ellos me visitaran nuevamente a la casa en forma de nahual o esas bolas extrañas de fuego. Para esto no podía decirle nada a Clara. Mi abue procedió a realizarme una limpia con hierbas e incienso. Posteriormente me pasó con un huevo por todo el cuerpo, pero en un momento el huevo estalló, soltando un nauseabundo olor. Me dio también un amuleto que debía portar en todo momento, que tenía que volver a la universidad y continuar todo con normalidad. Mi abue Rosario haría el trabajo desde su casa y yo haría mi parte desde la mía. Solamente tenía que regar un polvo por toda la casa y que cuando llegaran estos seres tenía que encender un manojo de hierbas secas que me había dado. Después de escuchar las indicaciones de lo que tenía que hacer, nos regresamos a la casa. Al día siguiente tenía que volver a la universidad. No sé cómo iba a hacer para que todo continuara normal. Después de saber toda la verdad, mi madre me dijo que tenía que hacer un gran esfuerzo y que mi abue Sarita estaría conmigo. Esto me hizo tener más confianza. Al llegar a la casa noté que se encontraba algo rara. Pareciera que no se había habitado en años. Todo se encontraba lleno de polvo por todas partes y el olor a humedad era muy fuerte, así como cuando no se habita una casa durante muchos años. Todas las cosas se encontraban tiradas sobre la casa. Esto me causaba una gran intriga de saber si era consecuencia del trabajo de la familia de Clara o si en verdad un ladrón había intentado entrar a la casa mientras no me encontraba. Pero ¿cómo explicaba la suciedad y el polvo por toda la casa? Cuando me encontraba sacando la basura,
El vecino, un poco molesto, se me acerca y me dice: ¿qué pasó, vecino? ¿Qué relajo se traía anoche? Al parecer lo que me dijo el vecino fue que ellos escucharon muchos ruidos dentro de la casa, como si alguien tuviera un ataque de furia, arrojando todo y causando esos fuertes ruidos. Dicen los vecinos de enfrente que vieron a personas caminando por todos los lados durante toda la noche. No pudieron ver de quién se trataba, ya que tenían ropas muy extrañas y todas de negro. La vecina dijo que se encontraban como si estuvieran regando alguna especie de arena. También observaron sobre la azotea cómo toda la noche una persona se la pasó parada, únicamente como vigilando de que nadie llegara a la casa. Por un momento imaginaron que yo tenía una especie de reunión con amigos y que al parecer estábamos tomando y haciendo mucho escándalo. No pude contestar nada, solo les dije que me disculparan y que no iba a volver a pasar. Al regresar a la universidad al día siguiente, me topé con la noticia de que el hermano de Clara lo habían intentado asaltar, que al parecer lo habían golpeado con una enorme roca en la cabeza y había ido a parar al hospital. Por tal razón, Clara no había asistido a la universidad el fin de semana pasado. Esto se me hizo muy raro. Tan pronto como me vio Clara, corrió a abrazarme y decirme que dónde me había metido esos días, que su familia había estado preguntando bastante por mí. Yo sentía una cólera enorme dentro de mí al escuchar a Clara, pero no podía decir nada. Ese mismo día me invitó a comer a su casa. Sin poderme negar, acepté. En la comida pude notar que en efecto su hermano tenía una enorme herida sobre la cabeza y no me quitaba la mirada de encima. A decir verdad, ahora se sentía una vibra bastante rara y pesada en la casa de Clara, tanto que no pude estar mucho tiempo allí, así que decidí irme a la casa. Obviamente a Clara no le gustó la idea, pero le dije que tenía que desempacar algunas cosas que había traído de la casa de mis padres. Me dirigí sin detenerme hacia la casa. Al llegar pude respirar con calma. Me puse a acomodar algunas cosas y preparar todo para el día siguiente. Eran como las 12 de la noche que me encontraba preparándome algo de cenar, cuando miré por la ventana cómo alguien o algo se encontraba parado por la parte de afuera, sobre el jardín. Al ir a ver quién era, no pude ver nada. Me encontraba ya cenando cuando comencé a escuchar cómo en la parte trasera de la casa alguien intentaba trepar la barda. Pensé que el perro del vecino comenzaría a ladrar en cualquier momento, alertando a todos, pero no se escuchó nada. Al encontrarme ya acostado, sonó mi celular. Era mi vecino de enfrente, que me llamaba a esa hora. Recordé que le había dado mi número de celular. Al contestar ¿quién es?, escuché la voz de mi vecino. Vecino, ¿estás despierto? Sí, le contesté. ¿Qué pasa? Hay alguien parado en la parte de arriba de la casa. Esto me puso en alerta y sobre todo nervioso. ¿De quién se trata?, le pregunté. No lo sé, vecino, pero es la persona que llega antes de que lleguen las demás presencias. Ya me encontraba muerto de miedo y solo le pude contestar: gracias, estaré en alerta. Aquí estoy, vecino, para lo que ocupes. Reza, solo reza, me dice el vecino. Eso que está parado allá afuera no es nada bueno. Y colgamos la llamada. En eso escuché que alguien intentaba entrar a la casa. Recordé las indicaciones que me había dado mi abue Rosario, así que de inmediato saqué ese extraño polvo
que parecía ceniza y comencé a regarlo por toda la casa. Al hacer esto, por alguna extraña razón, comenzó a hacer un fuerte viento afuera de la casa, tan fuerte que se escuchaba cómo las cosas de los vecinos salían volando por los aires. Se escuchaba cómo se azotaban algunas puertas o ventanas. Me dio bastante miedo que comencé a temblar. Escuché en esta ocasión aullar al perro del vecino. Era un aullido bastante aterrador. Regresé a mi habitación a encerrarme por el fuerte viento que hacía afuera, pero los ruidos comenzaron a aumentar de intensidad. Risas, gritos y los aullidos del perro del vecino parecían que lloraba. Escuché una voz que me decía: «Sal, tenemos que hablar». Esa voz me intrigaba mucho, ya que se parecía mucho a la voz de Clara. También escuché que en la parte de atrás pareciera que varias personas se encontraban haciendo una especie de reunión, ya que se escuchaban varios pasos como si fueran alrededor de unas 4 o 5 personas. Al escuchar una voz provenir de la sala, parecía como una risa malévola. Salí a ver de qué se trataba y también para ir por mi mochila que la había dejado sobre el sofá, y ahí traía el ramo de hierbas secas que debía encender. Esa era la indicación de mi abue Rosario, pero no podía pasar hacia la sala. Había alguien o algo parado allí, como esperándome a que saliera a buscar mi mochila. Pareciera que este ser sabía bien lo que iba a buscar. No se retiró en ningún momento. Solo pude regresarme al cuarto a encerrarme nuevamente. Así pasé toda la noche en vela, escuchando todos esos horribles sonidos allá afuera. Al día siguiente, Clara, muy molesta, me dice que qué me traía o qué estaba pasando conmigo. Le contesté que nada. «A mí no me mientas», me dijo. «Yo sé que tú piensas terminar conmigo, ¿no es así?». En eso comenzó a llorar enfrente de todos, llamando la atención de los presentes. Ahí me di cuenta que se trataba de un chantaje de su parte. Al calmarla y platicar más en privado, me dice que no quería perderme y que la dejara tratar de mejorar nuestra relación, y que por nada del mundo iba a permitir perderme. En eso me armé de valor para decirle que no podía seguir en esa relación y que debía enfocarme más en mis estudios, ya que había descuidado bastante mis calificaciones desde que estaba con ella. Se puso muy histérica, diciendo que cómo podía dejarla así por así, después de todo lo que había hecho su familia por mí. Yo en mi mente solo pensaba en todo lo malo que me había causado ella y su familia. Más animado que nunca, le dejé en claro que ya no quería nada con ella y que por favor dejara las cosas como están. Ella, en un arranque de furia, me dice que no me voy a librar de ella tan fácil y que voy a pagar todo lo que le estaba haciendo. Eso me lo tomé ya como una amenaza y solo le dije que hiciera lo que quisiera, que no me va a convencer de seguir con ella. Esa noche hablé con mis papás y al comentarle a mi madre la amenaza que había recibido por parte de Clara, me dice que iría a ver a la abuela Rosario para ver qué podíamos hacer al respecto. Al día siguiente recibo la llamada de mi madre diciéndome que ya había platicado con mi abuela Rosario y que esa misma noche teníamos que hacer el trabajo para terminar con esa maldad que me estaban causando ellos. Así que ese día no acudí a la universidad por miedo a encontrarme nuevamente con Clara. Pero al llegar la noche, toda la maldad se desató en mi casa. Como eso de las 9 de la noche, recibí la llamada de mi madre diciéndome que justo a las 12 de la noche tenía que prender el racimo de hierbas. Solo tenía que hacer eso y caminar por toda la casa.
y que viera lo que viera, no me detuviera para nada, y que sobre todo no tuviera miedo, ya que esas cosas tendrían más poder si llegara a sentir algún miedo. Así es como se llegó la hora indicada, y justo antes de encender el racimo de hierbas, escuché un grito de mujer muy fuerte y macabro provenir de la calle. Al asomarme, miré a una señora parada justo en medio de la calle, mirando hacia mi casa. Las luces de la casa se apagaron repentinamente y sin ninguna explicación. Estas cosas o personas comenzaron a patear la puerta de la entrada como querer entrar. Recordé que no debía de tener miedo a lo que viera o escuchara. Así que salí de mi cuarto para buscar algún encendedor o cerillos para prender el racimo. Cuando me encontraba sobre la cocina, pude mirar a un enorme ser con cuernos, enormes cuernos, que incluso llegaban hasta el techo, sonriéndome y mirándome fijamente. Las risas no paraban, se escuchaban por toda la casa. En eso sentí un fuerte golpe en la espalda. Era un cenicero de esos de cristal, muy pesados y gruesos. Había salido volando, golpeándome la espalda. También miré cómo la silueta de Clara se encontraba parada a un lado de la sala, riéndose de una manera macabra, diciéndome: te lo dije, que no te librarías tan fácil de mí. El fuerte viento que hacía afuera terminó por romper una de las ventanas que daba hacia la calle. Por ahí pude ver a ese ser de la calle cómo se brincaba la barra de hierro, como si fuera un enorme gato. El miedo ya me controlaba por completo. En eso recordé que en el patio se encontraba un encendedor con el que podía encender ese ramo. Así que fui corriendo hacia la parte de atrás. Al cerrarse la puerta detrás de mí, pude escuchar cómo estas figuras se encontraban riendo de una manera muy macabra y burlona. Debido a mi nerviosismo y miedo, no pude encender el ramo. En eso escuché cómo algo cayó cerca de mí. Alguien había dejado caer algo de arriba de la azotea. Al mirar hacia arriba, miré a otro ser que se encontraba asomándose hacia abajo. Este ser tenía la cara de una anciana bastante horrible. Lo que había caído cerca de mí era la cabeza del perro de mi vecino, cercenada. Esto ya se había salido de control. Mi miedo ya no me dejaba mover de manera controlada mi cuerpo. No podía quedarme ahí, así que volví hacia adentro de la casa. Corrí rápidamente hacia mi habitación y aseguré la puerta. Pero al ir corriendo hacia mi cuarto, pude ver con más detalles, gracias a la poca luz que entraba de la calle por la ventana rota, que las demás siluetas tenían rasgos faciales de una cabra, pero sin los ojos. La otra tenía o se encontraba, digamos, parada, pero en sus 4 extremidades, como si se tratara de un perro o algo así. Tenía sobre la boca un pedazo de carne, aún sangrando. Afuera de mi habitación se escuchaba cómo las cosas volaban, azotándose sobre las paredes, rompiéndose. Las risas se hacían cada vez más fuertes. La puerta de mi habitación parecía que en cualquier momento terminaría por romperse, debido a las cosas que se azotaban sobre ella. Yo ya me encontraba en llanto y solo podía taparme los oídos para no escuchar todo lo que pasaba. Era tanto mi miedo que solo pude ponerme en posición fetal sobre mi cama. No podía incluso rezar. Estuve a punto de desmayarme del miedo. Debo decir que en ese momento no sabía ni dónde había quedado el encendedor para prender el racimo. Al parecer, se me había caído cuando corría hacia mi cuarto. No podía creer mi mala suerte. En eso sentí cómo sobre mi cama alguien o algo se sentó. No quería ver quién era, solo quería que todo terminara. Sentí
cómo este ser que se había sentado sobre mi cama me dio una palmada en la espalda. Eso se me hizo muy extraño. A decir verdad, no sentí miedo, así que me destapé y pude ver de quién se trataba. No podía creer, era mi abue Sarita, aunque no la vi directamente a la cara, pero estoy seguro que era ella. Al querer abalanzarme sobre ella para poder abrazarla, no pude ni siquiera tocarla. Esto hizo que me cayera al suelo. De su mandil sacó una caja de cerillos y los dejó sobre la cama. Le agradecí muchísimo por su ayuda, que por un momento el miedo que sentía se convirtió en coraje para poder ponerme de pie y encender el ramo de hojas. También miré que en su mano traía el amuleto que me había dado mi abue Rosario. Este me lo dio en la mano. Debido a la oscuridad no pude observar bien, pero pude notar que se encontraba sonriendo. En voz muy baja le agradecí. Pude prender el manojo de hierbas. Las sombras que miraba se fueron alejando de poco a poco. Eso creía. Pero me faltaba recorrer la parte de arriba, así que muy despacio subí al segundo piso y al llegar arriba me sorprendí bastante, ya que encontré en una de las habitaciones una pequeña fogata encendida. No sabía por qué estaba ahí, solo ignoré eso y continué el recorrido. En otra de las habitaciones encontré a otro ser parado en medio de la habitación. Era el que me había impedido ir por mi mochila la vez pasada. No me había dado cuenta que en todo ese piso había bastante basura, cosas como piedra y ropa muy vieja, como si algún indigente estuviera viviendo allí. En una de las paredes encontré una frase pintada, al parecer en latín. En una de las paredes encontré una frase pintada, al parecer era en latín, que decía: Anima tuat et en ins me consisten et me solum expectabum. Esto al parecer significaba o quería decir: tu alma y ser dependerán de mí y solo me buscarán a mí. No sé por qué estaba escrito ahí. Continué con el recorrido y al estar por terminar de recorrer una habitación que tenía una ventana que daba hacia la calle, pude ver a mis vecinos de enfrente mirar hacia donde me encontraba yo. La esposa, miré que entre sus manos tenía un rosario. Al parecer se encontraba haciendo una especie de oración y el vecino solo observaba lo que pasaba en mi casa. Al casi consumirse por completo el racimo de hojas secas, pude ver por la parte de afuera cómo la extraña mujer se comenzó a arrastrar sobre la calle, como si algo le doliera, o al igual que los entes que se encontraban en la parte de abajo comenzaron a gritar de una manera muy fuerte. Pude notar que algo les molestaba o hacía gritar. Al verlos sufrir, no sé si fue mi coraje o la adrenalina que sentía en ese momento, que le dije: ya sé que son ustedes, Clara, y lo que están haciendo, pero no voy a permitir que arruinen mi vida. Este ser enfureció bastante al decirle esto, que me arrojó un extraño líquido viscoso sobre la cara. Era igual al que había encontrado sobre el jardín. Inmediatamente me limpié con el amuleto que traía. En eso se terminó de quemar por completo el racimo de hojas. Solo miré que en la calle un fuerte resplandor, como si de una enorme fogata se estuviera moviendo de un lado a otro. Al mirar por la ventana a esa mujer que había visto antes allá afuera, cómo ardía en llamas. Los vecinos de enfrente y yo mirábamos cómo este ser se envolvió en sus propias vestimentas y se transformó en una especie de enorme gato negro y salió corriendo. Las luces volvieron. Los vecinos, tanto de enfrente como de al lado,
salieron a ver lo que pasaba. Los vecinos de al lado me contaron que su perro había muerto. Sus restos se encontraban esparcidos por todo el patio. Los vecinos de enfrente contaron cómo en varias ocasiones llegaron a ver a varias personas caminar por dentro de mi casa, por la azotea y a otros por la calle, mientras yo dormía. Ese día habían visto que algo no andaba bien en mi casa. Nos encontrábamos en la casa de los vecinos de enfrente, junto con los vecinos de al lado, platicando toda la noche. Esa noche la pasé en casa de los vecinos. Ellos me aconsejaron que me cambiara de domicilio. Al contarles todo lo que sucedía, me dijeron que tenía que cambiar de domicilio, porque ya sabían dónde vivía y si no, seguirían visitándome de vez en cuando. Al día siguiente, a primera hora, junto con la ayuda de mis vecinos, sacamos las cosas y me llevaron a la casa de mis padres. Al llegar, se encontraba mi abue Rosario. La miré con una enorme sonrisa, al igual con la que había visto a mi abue Sarita. Les conté todo lo que había pasado y de cómo mi abue me había salvado. Rosario dijo que esa noche se la pasó rezando mientras hacía su parte del trabajo y que le pidió a Sarita que no me dejara solo y que me ayudara. Ese día mi abue Rosario terminó el trabajo con otra limpia como la que me había realizado. Al terminar de hacer esto, me sentí completamente diferente. Tenía una sensación de calma y nostalgia. Esos días nos la pasamos buscando otro sitio donde vivir y logramos encontrar uno cerca de la universidad. Así que la semana siguiente me cambié de casa y al ir a la universidad me sentí completamente diferente, aunque con un sentimiento de culpa por lo que había hecho por culpa de Clara. Al pensar esto me di cuenta de que ya no sentía ningún miedo o coraje hacia Clara, pero al ver de lejos a Alondra me llené de un sentimiento de culpa y una gran nostalgia. Me hizo ir hasta donde estaba y pedirle que si podía platicar con ella. Le conté todo lo que había sucedido. No importaba que no me creyera, solo quería recuperar esa relación que tenía antes. Gracias a Dios y a mi abue logré regresar con ella, y lo más pronto posible le pedí que fuera mi novia. Sin dudarlo me dijo que sí. Con los días me fue creyendo más la historia de Clara. Días después me enteré que la familia de Clara había tenido un fuerte accidente. Al parecer, Clara había sufrido fuertes quemaduras en todo su cuerpo, pero yo sabía que no era un accidente, eran las consecuencias de sus actos junto a su familia. Ahora que escribo esto, más que darme coraje o miedo, me da mucha alegría de saber que mi abue aún me sigue cuidando, y gracias a ella ahora tengo una hermosa familia con 2 hijas hermosas. Una se llama Rosario y la otra, en efecto, se llama Sarita. Al estar escribiéndote esto, mi esposa Alondra se encuentra a mi lado, apoyándome en todo siempre. De Clara no volvimos a saber nada ni de su familia. Gracias al apoyo y educación de mi abue Sarita,